Para el día de hoy vamos a ver el subtema 3.3. ¿Alguien me dice cuál es el nombre del subtema 3.3? Es el de máxima transferencia de potencia. Bien, es el de máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿a qué se refiere este teorema? ¿Qué dice este teorema? Nada, no tienen idea de lo que dice el teorema. Bueno, el teorema de máxima transferencia de potencia es de que si se tiene una fuente y una resistencia, el valor de la resistencia debe de ser igual al valor o sea, debe ser igual, algo así le entendí. Bueno, es algo semejante a lo que usted está diciendo. Entonces, nuestro subtema 3.3, teorema de máxima transferencia de potencia, es el último que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver nada más los teoremas más importantes de mayor aplicación dentro de la carrera de ingeniería eléctrica. Hay otro teorema que es el subtema 3.4, es un teorema que se llama de reciprocidad, no es un teorema de una aplicación general. Entonces, si en alguna ocasión requieren hacer algún análisis para un circuito en donde puedan aplicar el teorema, pues no es más que consultar al texto o investigar de qué teorema se trata y aplicarlo. No es gran dificultad. Entonces, nos estamos centrando en los principales teoremas que son, ¿cuáles son los que hemos visto hasta ahorita? Thevenin, Norton. Ajá, y el de máxima transferencia de potencia. De hecho, la actividad que van a hacer en la plataforma va a consistir en hacer un resumen de la teoría, de los conceptos, de las ecuaciones, de los teoremas que hemos visto, empezando por linealidad, pasando por superposición, siguiendo con Thevenin, Norton y finalmente máxima transferencia de potencia. Esto para que reafirmemos la teoría básica que respalda a estos teoremas. Entonces, en un momento dado voy a subir ya la actividad en la plataforma. Es un resumen muy concreto para subirlo en PDF. Bien, entonces vamos a hablar antes de cuál es la principal función de un circuito eléctrico. Desde la definición básica que veíamos de circuito eléctrico, la definición nos involucra una serie de elementos conectados, cables, equipos, fuentes, que tienen la principal función de transferir energía eléctrica de calidad. En los últimos tiempos se habla de calidad de la energía. Entonces, esto tiene que ver con potencia y con la generación de este tipo de energía. Entonces, aquí tenemos que transferir la energía eléctrica es el principal objetivo de un circuito eléctrico y debe de hacerlo con calidad. Entonces, ¿a qué se refiere la calidad de la energía? Tiene 4 características: continuidad, rangos adecuados, operación óptima de equipos y señales limpias. ¿A qué se refiere la continuidad? El servicio de suministro sin interrupciones. Entonces, el sistema eléctrico debe de generar la energía y la potencia que los consumidores demandan. Con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la industria, entonces el gobierno o el país en, en su momento debe de tener presente estos rangos de crecimiento y debe de estar preparado para poder
construir y trabajar con energías limpias y renovables para poder satisfacer la demanda de energía. Entonces, la calidad de energía involucra entonces la continuidad en el servicio, que no haya interrupciones, porque esto afecta a los consumidores, a las industrias, a los hospitales, al transporte. Sabemos entonces que la energía eléctrica es el eje del funcionamiento de una sociedad. ¿A qué se refieren entonces ahora los rangos adecuados? No sobretensiones. Es decir, que los voltajes que se estén transmitiendo y que se estén recibiendo en los hogares o en los centros comerciales no tengan valores muy altos de acuerdo a lo contratado por el consumidor. Porque si tengo valores muy altos en los voltajes, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le sucede a los consumidores? Más bien a los equipos y a las instalaciones de los consumidores. Pueden dejar de funcionar. Pueden dejar de funcionar por un daño en sobretensión. Cuando hablo de sobretensión, ¿a qué me estoy refiriendo? Voltaje, potencia, energía, corriente. A voltaje, ¿no? A Es voltaje. tensión. A voltaje o tensión, correcto. Entonces, recuerden ustedes, voltaje, diferencia de potencial, tensión, vienen siendo los mismos conceptos. Entonces, la calidad de energía debe de asegurarme de que yo como consumidor no tenga sobretensiones. Tampoco tenga variaciones de voltaje. Puede ser que mi voltaje se vaya muy arriba o se reduzca por efecto del mal funcionamiento de la red. Tampoco que haya corrientes y energías y potencias por debajo de los valores pactados. La otra característica de la calidad de la energía, la operación óptima de equipos. Es decir, en la calidad de la energía no debe tener operaciones erráticas de equipos. ¿A qué me refiero? A generadores, protecciones de sistemas, transformadores, líneas de transmisión. Entonces, el generador de la central que está produciendo la energía debe de tener una velocidad adecuada, debe de estar entregando la potencia y la energía adecuada para poder tener entonces la seguridad de que se esté recibiendo con calidad en el centro de consumo. Finalmente, la calidad de energía también involucra señales limpias. Sabemos que la generación, la transmisión y el consumo de energía eléctrica está enfocada a corriente de tipo alterna. La corriente de tipo alterna, ¿qué característica tiene? ¿O cómo la describo a la corriente alterna? ¿Tiene la forma de una onda senoidal? Sí, esto es porque sí, estamos generando un voltaje de tipo alterno que es variable en el tiempo, que va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, esta onda, esta señal sinusoidal o cosenoidal es la que es característica de la corriente alterna. Entonces, cuando se habla aquí de señales limpias, esto involucra no deformaciones de la señal por la presencia de armónicos en la red. ¿Qué es un armónico? Hablando de señales de corriente alterna, de senos o de cosenos. ¿Qué son los armónicos? En las señales de corriente alterna hay varias características que se asocian a la función, lo que es el valor máximo, lo que es el periodo, lo que es la frecuencia. Entonces, el valor máximo es la altura máxima que con respecto al eje X alcanza la onda senoidal, ya sea positiva o negativa, de voltaje o de corriente. Entonces, ese es el valor máximo. El periodo viene siendo la cantidad de tiempo que tarda la onda senoidal en completar un ciclo. Es decir, una onda senoidal tiene una parte positiva y la otra mitad está por debajo del eje horizontal, es una parte negativa. Entonces, en ese tiempo que transcurre de tener
el inicio de la parte positiva a tener el final de la parte negativa se le llama periodo. Y la frecuencia va a ser el número de veces que por segundo se completa un periodo. Entonces, la frecuencia a la que funciona o a la que generan las centrales en la actualidad, ¿qué frecuencia es? ¿A qué frecuencia estamos recibiendo la energía eléctrica? A 60 Hz. A 60 Hz, de acuerdo. Por la presencia de equipos de cómputo, de equipos electrónicos que los consumidores conectan a la red, se generan ondas sinusoidales de diferente frecuencia. Hay ondas sinusoidales que se denominan tercero, quinto y sexto armónico. Esto lo van a ver cuando lleguen a su curso de ecuaciones diferenciales, donde ven series de Fourier. Entonces, series de Fourier nos va a permitir describir a una onda sinusoidal con varias frecuencias. Entonces, estos armónicos generan distorsión en la señal de energía eléctrica en corriente alterna. Y estos armónicos llegan a dañar los equipos de generación, de transmisión de la energía eléctrica si no se toman medidas como colocar filtros para poder limpiar las señales. Entonces, hablando de calidad de energía eléctrica, estamos hablando de que tiene las características de continuidad, rangos adecuados de valores de voltaje, corriente y potencia, operación óptima de equipos y señales limpias. Entonces, esto involucra pues una cantidad de elementos de normatividad, sobre todo en la actualidad Comisión Federal de Electricidad está trabajando mucho con el aspecto de la calidad de la energía. Entonces, nosotros como ingenieros eléctricos debemos estar actualizados en cuanto a la normatividad, a la legislación y a las reglas que hay que seguir para generar, distribuir y aprovechar la energía eléctrica. Entonces, a todo este estudio se le llama código de red. Es lo último que se está trabajando en el aspecto de ingeniería eléctrica a nivel mundial. Código de red nos va a permitir entonces censar, medir y asegurarnos de que la energía tenga estas 4 características. Para eso, pues entonces se tiene que invertir en equipo, en generar nuevas centrales de energía eléctrica y en hacer una distribución de energía eléctrica lo más cercano a la calidad. Bien, entonces, ¿en dónde entrará para nosotros este tema de estudio que es el subtema 3.3? ¿En qué parte de estas 4 características entra nuestro subtema de transferencia máxima de potencia? En la transmisión de energía de la central a la distribución. Exacto, aquí en lo que es rangos adecuados, en los rangos adecuados. Entonces, para poder hacer la medición de los rangos de valores de corriente, voltaje, energía y potencia, pues se debe de contar con equipos de última tecnología. Esta ilustración es de una subestación de enlace que se encuentra por acá en la colonia de la Providencia. Entonces, aquí esta subestación de enlace tiene el equipo necesario para poder medir con eficiencia estos parámetros eléctricos. Entonces, nosotros como ingenieros eléctricos debemos de saber trabajar con este equipo. Esta es una fotografía de una visita que se realizó el semestre pasado, no, el antepasado, con algunos compañeros de la carrera, en donde en esta subestación de enlace de Comisión Federal de Electricidad se encuentran laborando alrededor de 4 egresados de la carrera de Ingeniería Eléctrica y están encargados entonces de censar y de medir de manera correcta la distribución de la energía eléctrica y por lo tanto de la potencia. Recordemos un poco los conceptos básicos que veíamos al inicio del curso. La potencia P es la variación con respecto al tiempo de entrega o absorción de energía. Entonces, la cantidad de energía que vamos a estar transmitiendo o que se está absorbiendo en el caso del consumidor va a estar definida
por este modelo matemático. Esta delta que aparece aquí, ¿qué significa? Un cambio. No, O una razón de cambio. una razón de cambio. Ujú. Entonces, como en la definición tenemos variación o cambio de energía con respecto a tiempo, entonces la potencia va a ser la razón de cambio de energía con respecto a tiempo. Aquí es importante hacer la aclaración del concepto de potencia y del modelo matemático, porque en lo que llevo revisado de la tabla de variables físicas, hay algunos que no alcanzaron a definir de manera correcta la potencia, ni tampoco la energía. Entonces aquí vamos a tener que en el modelo matemático P es la potencia medida en watts, W es la energía medida en joules y T es el tiempo en segundos. Entonces la potencia va a ser joules sobre segundo. Joules sobre segundo van a ser entonces watts, ¿sí? Entonces, esa es mi definición de potencia. Involucra entonces la variación de la energía, ya sea que estemos entregando o que estemos recibiendo. En términos de voltaje y corriente, la potencia, como ya vimos hace un rato, es la variación de energía con respecto a tiempo. Esto también es igual a, si yo esta expresión la multiplico y la divido por la variación de carga, ¿qué voy a obtener? Si divido la variación de energía entre la variación de carga, ¿qué es lo que tengo aquí? Energía sobre unidad de carga. Energía o trabajo. La energía o trabajo se definen de la misma manera. De hecho, tienen las mismas unidades de medida. Energía sobre carga, ¿a qué se refiere? Vamos, Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb, ¿qué es? ¿Cuál de las cantidades físicas que hemos estado manejando es energía sobre carga o trabajo sobre carga? ¿Es el voltaje? Es el voltaje, exactamente. Entonces, para mover carga sabemos que debemos aplicar trabajo o energía. Entonces, energía sobre carga es voltaje. Joule sobre Coulomb son volts. Variación de carga con respecto a tiempo. Son amperes. Son amperes, que en cantidad física, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que miden los amperes? Es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esta parte de variación de energía con respecto a carga es voltaje o diferencia de potencial. Variación de carga con respecto a tiempo es corriente. Entonces, esta expresión que tengo aquí es una expresión general para encontrar la potencia en cualquier dispositivo eléctrico, sea una resistencia, sea un capacitor, sea una bobina, sea un motor, sea un transformador. Esta ecuación es una ecuación general, donde V es el voltaje en volts y es la corriente en amperes. Entonces ya tenemos por aquí dos modelos matemáticos para la potencia. La expresión específica de potencia en una resistencia parte de la expresión general, potencia igual a voltaje por intensidad, y esto es igual a intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje o diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. Se entiende que esta intensidad de corriente debe de ser la corriente que está atravesando o que está circulando a través de la resistencia en donde quiero conocer la potencia. O también la diferencia de potencial debe ser en extremos de la resistencia en donde quiero calcular la potencia. Entonces, aquí tengo otra expresión, pero esto ya es una expresión específica de cómo calcular la potencia en una resistencia. Esta expresión de intensidad de corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia es conocida como la ley de Joule. Entonces, la ley de Joule nos dice qué cantidad de potencia obtenemos en cuanto a su transformación a calor. ¿Cuál es la principal función de la resistencia? ¿O cómo definimos a la resistencia? Impide el flujo de la corriente.
se opone, impide el flujo de la corriente. Entonces, si tenemos corriente transitando por mucho tiempo a través de una resistencia, ¿qué efecto físico se presenta en la resistencia? Se calienta poco a poco. Se calienta, entonces la energía que está recibiendo, podemos decir que se transforma a calor, ¿sí? Entonces, esta transformación de la energía eléctrica en la resistencia a calor tendrá aplicaciones prácticas útiles. ¿Puedo aprovechar este efecto en algún aparato o dispositivo? Sí, sí se encuentra en aparatos y dispositivos como por ejemplo un foco que tiene una resistencia, emite luz y calor. Un foco incandescente, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, no sé si sean en las tostadoras, no sé si sea eso. Sí. Las tostadoras de pan. ¿Qué más? En el microondas. No, ese ya trabaja con otro tipo de principio. Pero pues si observamos a nuestro alrededor, podemos hablar de la plancha eléctrica, podemos hablar de la resistencia que utilizamos a veces para calentar el agua, podemos hablar de una parrilla eléctrica, podemos hablar de una secadora de pelo, una rizadora de pelo. Entonces, todos estos aparatos utilizan el principio de que con el calor que se genera en la resistencia se puede hacer alguna otra actividad. Si hablamos entonces, por ejemplo, de cafeteras eléctricas, también estamos aplicando ahí hornos eléctricos, estamos aplicando el principio de calentamiento de la resistencia, es decir, la transformación de la energía de la resistencia a calor. En la transmisión, en la generación de energía eléctrica, ¿este efecto será beneficioso, será deseable o no? En los motores, en los transformadores, este efecto de Eh, calentamiento. Yo digo que no. Porque es un consumo extra de energía o se puede decir que es se está desperdiciando energía en este caso. Exacto, exacto. En los equipos eléctricos, motores, generadores, llámese transformadores, no es un efecto deseable porque me representa pérdidas precisamente. Entonces, para poder saber, ¿sí? Y en este caso igual puede afectar, bueno, puede dejar de funcionar un motor, ¿no? Porque si se calienta el motor, se amuela, ¿no? Exacto, los devanados se dañan, puede inclusive llegar hasta un cortocircuito. Exactamente, entonces, la transformación de la energía eléctrica en potencia y posteriormente en calor para máquinas y equipos eléctricos no es deseable. Por eso es importante saber a qué valor en este caso, como estamos nosotros trabajando con fuentes de corriente directa y estamos haciendo un análisis básico en circuitos de corriente directa, donde relacionamos resistencias y fuentes de corriente directa, es importante saber a qué valor de resistencia de la carga tengo que ajustar para que no tenga yo pérdidas en energía y poder llegar a una transferencia óptima de energía y una transferencia óptima de potencia. Cuando ya estemos en el siguiente curso, que es el de circuitos 2, donde se trabajan fuentes de corriente alterna, entonces ahí ya entra otro concepto que viene siendo el concepto de impedancia, en donde se combina el efecto resistivo con el efecto de capacitores e inductancias. Entonces ahí también aplica el teorema de máxima transferencia de potencia, pero para fuentes de corriente alterna. Entonces, como lo dije desde el inicio del curso, estamos ahorita en el nivel kinder de los circuitos eléctricos. Estamos trabajando con circuitos resistivos y fuentes de corriente directa. Entonces, debe de haber una expresión y debe de haber una forma de poder ajustar el valor de resistencia de la carga para poder lograr la máxima transferencia de potencia. Entonces, se tiene que partir de esta ecuación en donde se relaciona a la resistencia con la potencia.
Por lo que la transferencia de potencia depende de la resistencia. En un circuito resistivo se deben de considerar dos resistencias. La interna de la fuente y la de carga. ¿A qué me refiero con resistencia interna de la fuente? En este caso, por ejemplo, en la bobina de un motor tiene una resistencia. Sí, sí, ahí estamos hablando de la resistencia implícita en la impedancia de un motor cuando trabaja con corriente alterna. Pero aquí estoy hablando de la resistencia interna de la fuente. ¿Qué tipo de fuentes hemos estado trabajando? ¿Qué fuentes me generan corriente directa o corriente continua? Los mencionamos como ejemplos al inicio del curso. ¿Qué ejemplos de fuentes de corriente continua, corriente directa mencionamos o conocen? Fuentes, pilas, baterías, Ajá. no sé, algún generador, Un generador de corriente continua que es el dínamo. un Entonces, dínamo. ¿sí? La resistencia interna está involucrada, en el caso del dínamo, en los devanados, en las bobinas del dínamo, en los cables, en los alambres que tenemos dentro de los devanados del dínamo. Como son cables de cobre, sabemos que el cobre es uno de los mejores conductores, pero como consecuencia también tiene cierto grado de resistencia. En el caso de las pilas o las baterías, pues la resistencia interna viene siendo las pérdidas internas que puedo tener, ya sea por desgaste de los materiales que conforman a las pilas, o las celdas de una batería, por el bajo nivel de líquido que puede tener una batería, y entonces esto me afecta ya en el voltaje, en la diferencia de potencial en extremos de la fuente. Entonces aquí ya estamos hablando como que de modelos un poco más reales de las fuentes de energía eléctrica. Lo que hemos trabajado hasta ahorita son fuentes ideales. Consideramos a una fuente ideal independiente como una fuente que va a estar entregando siempre la misma diferencia de potencial en sus extremos, considerando que internamente no tiene pérdidas, pero sabemos que esto en la realidad no es cierto. Entonces, aquí con la transferencia de potencia, vamos a tomar en cuenta la resistencia interna de la fuente. La resistencia representa las pérdidas al interior de la fuente. Ya comentamos en qué consisten estas pérdidas. La externa es la de carga, que son los consumidores, los equipos que estamos conectando a la fuente de energía eléctrica. Entonces, estas son dos resistencias que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer la transferencia máxima de potencia. En sí, entonces, el teorema que me dice, la máxima potencia se transfiere a la carga cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin, vista desde la carga. Es decir, que la resistencia de carga, que es la que va conectada en los terminales AB, debe de ser igual a la resistencia de Thevenin. En esta gráfica tengo en el eje horizontal a la resistencia de carga y en el eje vertical a la potencia. La gráfica que tengo aquí corresponde a qué función. A una función lineal, a una función cuadrática, a una función de potencia 3, de potencia 4, una exponencial. ¿A qué tipo de función corresponde? Si observamos el modelo de la potencia en una resistencia, ¿qué noto? ¿Qué encuentro en este modelo? ¿Es un modelo lineal? No por la No es presencia de cuadrático. exponentes. No por el exponente. Aquí tengo un exponente al cuadrado. Por lo tanto, mi gráfica no es una línea. ¿Mi gráfica qué es? Es una parábola. Es una parábola. Y la ecuación de una parábola, la fórmula de una parábola, siempre involucra un término al cuadrado. Entonces, en el caso de la potencia, voy a tener que el valor máximo de potencia que puedo transferir está en este punto. Y se da cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga. Para valores menores de la resistencia de Thevenin, puedo caer por acá, por ejemplo.
para valores menores de la resistencia de Thevenin con respecto a la resistencia de carga, podría yo caer por acá. Entonces no estoy transfiriendo la máxima potencia. O si tengo un valor de resistencia de Thevenin de este lado, tampoco estoy generando la misma transferencia de potencia máxima. Entonces hay un solo valor, solo un único valor, que es el punto máximo de mi función, que es cuando la resistencia de Thevenin y la de carga son iguales. Entonces a eso se refiere mi teorema. Resistencia de Thevenin va a ser entonces una resistencia equivalente de las pérdidas internas que tiene mi fuente. Y la resistencia de carga va a ser la resistencia equivalente de los equipos o de las instalaciones que yo esté alimentando con esta fuente de energía. Entonces, de aquí podemos intuir que debemos de trabajar con un circuito equivalente de Thevenin, porque sabemos que los circuitos de transmisión, de distribución, son muy complicados. Entonces, debo de tener un modelo para poder trabajar de manera correcta y más sencilla el teorema de máxima transferencia de potencia. Este es entonces un esquema básico del circuito que vamos a estar trabajando. Este circuito ya lo conocemos. Este es mi voltaje de Thevenin. ¿Cómo encontramos el voltaje de Thevenin en un circuito? ¿Qué hacemos para encontrar el voltaje de Thevenin en un circuito? No creo que no lo recuerden. Llevamos como 10 ejercicios resueltos o más del cálculo del voltaje de Thevenin. ¿Se realiza un circuito abierto? Ajá, calculo el voltaje en circuito abierto. Y para la resistencia de Thevenin, pues esto depende de la configuración del circuito. Sabemos que tenemos 3 casos, ¿sí? Entonces ahí hay la metodología para cada uno de los casos en los cuales debo de encontrar la resistencia de Thevenin. Una vez que tenga el circuito equivalente de Thevenin, entonces aquí voy a colocar a la resistencia de carga. Esta flechita en la resistencia, ¿qué significa? Que puede ser variable. Exacto. Y comentábamos cuando empezamos a ver el teorema de Thevenin que la carga me representa al consumidor y que el consumidor de energía va a comportarse de diferente manera dependiendo de la hora del día, dependiendo de la época del año, y vamos a encontrar que hay variación en el consumo de energía en la mañana, a mediodía y en la noche. Entonces, este consumo de energía, esta demanda está representada por una resistencia variable, es decir, que el consumidor va a estar cambiando constantemente su demanda de energía. Entonces, eso es lo que me representa esta resistencia de carga, RL. Entonces, esta resistencia de carga va a estar recibiendo la corriente del circuito equivalente de Thevenin. Ahora, ¿cómo voy a calcular ese punto máximo de potencia? Esta ecuación se deriva de la ecuación básica que ya veíamos de voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esta ecuación me dice que la potencia máxima la voy a lograr cuando tenga el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Esta ecuación surge de aplicar el concepto del máximo a una función. Si alguien gusta ver la deducción de la ecuación, se encuentra en el texto. Entonces, en cálculo diferencial, ¿qué hago para encontrar el máximo de una función? ¿Por su dominio? No. Se iguala a la derivada a cero. Ajá. Esto me asegura que la derivada está con una pendiente horizontal. Recuerden ustedes que la derivada de una función me representa la pendiente de una recta tangente a la curva. Entonces, si yo encuentro el punto máximo, entonces esa derivada igualada a cero me dice que la pendiente es cero. Y la pendiente cero me asegura que aquí tengo una línea horizontal. Entonces, cuando yo le igualo a cero, estoy seguro que estoy en un máximo. Entonces, todo ese proceso se hace para poder llegar de la ecuación que tengo aquí, de la ecuación básica de potencia
para una resistencia de voltaje al cuadrado sobre resistencia. Todo ese proceso se hace tomando entonces una variación de potencia con respecto a resistencia de carga. Es decir, voy a derivar a la potencia con respecto a la resistencia de carga. Entonces, con eso llegamos después de todo un procedimiento, llegamos a la ecuación de la potencia máxima como voltaje al cuadrado de Thevenin sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, vean ustedes que una vez que ya tenga el circuito equivalente de Thevenin, pues ya va a ser bien fácil nada más calcular la potencia máxima. Entonces, todo esto, como ingenieros eléctricos, nos va a servir para poder manejar el equipo eléctrico. Entonces, lo que tenemos aquí es una fotografía de una de las partes de la subestación que les menciono, con un autotransformador, con las boquillas de conexión, las líneas de transmisión. Entonces, todo esto nosotros como ingenieros eléctricos tenemos que conocerlo y saber manejarlo. Y tenemos entonces que tener los conceptos básicos bien entendidos. Entonces, vamos a ver qué voy a hacer para poder trabajar con con el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, vamos a ver por aquí algunos ejercicios, 2 ejercicios sencillos, porque todos ya están enfocados a encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Y como preguntaba su compañero la vez pasada, tenemos ya la posibilidad de obtener el circuito de Norton a través de una transformación de fuentes con el de Thevenin. En este caso, voy a tener la posibilidad de aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia si ya tengo mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces, para eso vamos a trabajar 2 ejemplos sencillos del teorema de máxima transferencia de potencia. En este primer ejemplo, tenemos una configuración de la siguiente forma. Tengo una resistencia que va a estar conectada con una fuente independiente de voltaje. Por acá arriba en serie también voy a tener otra resistencia con otra fuente independiente de voltaje. Y aquí voy a tener una resistencia que viene siendo la resistencia de carga. De este lado tengo otra resistencia y una fuente independiente también. Entonces, esta fuente independiente de voltaje tiene un valor de 20 volts. Esta resistencia vale 3 ohms. Esta vale 2 ohms. Aquí tengo entonces una fuente independiente de voltaje de 10 volts. Esta resistencia es de 5 ohms. Y lo que voy a tener por acá es una fuente independiente de corriente de 6 amperes. Entonces, aquí en el enunciado del problema me dice, ¿cuál es la máxima transferencia de potencia que recibe la resistencia de carga? ¿Y cuál es el valor de esta resistencia de carga para que se logre la máxima transferencia de potencia? Entonces, aquí nos están preguntando por la potencia máxima transferida a la resistencia de carga y también tenemos que averiguar el valor de la resistencia de carga. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, la potencia máxima viene siendo igual a el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin, donde la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga. Entonces, lo que tengo que hacer inicialmente es ignorar momentáneamente la resistencia de carga. Y con esto, tener los 2 terminales de referencia con respecto a los cuales voy a encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces, aquí el primer paso va a ser entonces encontrar el voltaje de Thevenin a circuito abierto. Entonces, acá en esta parte de arriba voy a tener que momentáneamente ignorar la presencia de esa resistencia de carga
De entrada puedo ver que aquí esta resistencia en paralelo y esta fuente de corriente puedo transformarla. Entonces, si la transformo a una fuente de voltaje, el voltaje va a ser igual a 5 por 6. Voy a tener un voltaje de 30 volts. Entonces, el circuito con el cual voy a trabajar para encontrar el voltaje de Thevenin va a ser el siguiente. Entonces, acá no hay ninguna variación. Tengo la resistencia en serie con la fuente de voltaje. La resistencia de 2 ohms y la fuente de voltaje independiente que tengo en la parte de arriba, la puedo conectar de esta forma. Aquí voy entonces a tener un circuito abierto con los terminales AB, donde estaba conectada la resistencia de la carga. Entonces aquí, una vez que transformé la fuente, esta es mi resistencia de 5 ohms. Y ahora este va a ser mi fuente de voltaje de, quedamos que son ¿qué? 30 volts. Con una polaridad menos más. Entonces, este es el circuito con el que voy a trabajar. Esta fuente es una fuente independiente de 20 volts. Aquí tengo entonces una resistencia de 3 ohms. Y esta fuente es de 10 volts. Entonces, para el voltaje de Thevenin, tengo que encontrar el voltaje a circuito abierto. Puedo redibujar la red para poder observar de manera más sencilla cómo están mis terminales y qué elementos son los que intervienen para el cálculo de la diferencia de potencial. Entonces, este terminal que tengo aquí es el terminal A. Enseguida del terminal A tengo una conexión, un nodo en donde está conectada la resistencia de 2 ohms y la fuente de voltaje de 10 volts. Del lado izquierdo, esta resistencia es la de 3 ohms. Esta es la fuente de 20 volts. Y esta fuente de 20 volts con esta de 30 las puedo colocar de esta manera. Se están, de hecho están conectadas en serie. Entonces aquí tengo 30 volts y esta parte entonces sería el terminal B. El circuito entonces ahora está un poco más, más sencillo de trabajar. Entonces lo que voy a encontrar aquí va a ser el voltaje de... ¿Sí? No le hace ¿Y falta. el resistor de 5 dónde queda? Ay, déjenme ver dónde me quedaba. Ah, después de la fuente de 30. Sí, gracias, gracias. Por aquí. Por aquí, por aquí. Gracias. Esta resistencia queda en serie con la fuente de 30. Entonces, el voltaje a determinar es este, el voltaje VAB. Estamos entonces en un circuito abierto, y en un circuito abierto, ¿cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia en un circuito abierto? Infinito. Ok, infinito. Entonces aquí, el voltaje VAB está determinado por los elementos que están más cercanos a los terminales AB. ¿Qué elementos tengo conectados al punto A y al punto B de manera más cercana? La resistencia de 2 ohms y la fuente de voltaje de 10. Exacto. Entonces aquí, para determinar el voltaje de circuito abierto, voy a encontrarlo a través de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, esto va a ser mi voltaje de Thevenin. Entonces, lo que hago es un recorrido partiendo del punto A y llegando al punto B. Entonces, este va a ser mi sentido de análisis. Para encontrar entonces
esta diferencia de potencial, tengo que asignar al punto A un voltaje, que sería VA, y después voy a ver cómo voy a agregar al voltaje en la resistencia de 2 ohms, si sumada o restada. ¿Esto de qué va a depender? ¿Cómo voy a determinar la polaridad del voltaje en la resistencia de 2 ohms? ¿Quién me determina la polaridad del voltaje en una resistencia? La fuente de 20 volts. En cierta forma, pero ¿cuál es la referencia pasiva de los signos? Nos va a determinar el sentido del flujo de la corriente. Por donde Exactamente. entra la corriente es positiva. Exactamente. Entonces aquí lo que tengo que hacer es poner mi sentido de corriente de acuerdo a la polaridad que tengo para mis voltajes. Entonces aquí nada más una corrección en la polaridad que tengo para esta fuente de voltaje. Aquí me equivoqué y la puse al revés. Entonces la fuente de voltaje, de acuerdo al sentido de la polaridad que tenemos para más bien del sentido de la flecha de la corriente de la fuente original, que era una fuente original de corriente, la polaridad va a ser entonces acá más menos. ¿Sí? Y de hecho aquí la tengo. De hecho. Bueno, entonces esta polaridad de las fuentes me va a definir el sentido de circulación de la corriente en esta única malla cerrada que tengo aquí. Entonces, si la corriente entra por este punto, el voltaje en la resistencia de 2 ohms va a ser más arriba, menos abajo. Entonces, con esto ya tengo posibilidad de saber si voy a sumar o restar esa diferencia de potencial. Entonces, aquí sería más el voltaje en la resistencia. ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia de 2 ohms? Con ley de Ohm. ¿Voltaje igual a qué? A corriente por resistencia. Exactamente, entonces sería corriente por resistencia. Luego tengo el otro elemento, que es la fuente de voltaje. Ahí su polaridad es menos, entonces aquí sería menos 10, y esto es igual a el voltaje en el punto B. Entonces, la diferencia de potencial de el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a I por 2 menos 10. Ahora tengo que trabajar para encontrar I. Entonces aquí, para hallar I, ¿qué ley es la que tengo que aplicar? ¿Qué ley es la que tengo que aplicar para encontrar I? La ley de corrientes. No, ley de Ley de voltajes. voltajes. Ley de Normal. voltajes de Kirchhoff. Entonces, ley de voltajes. Si empezamos con esta resistencia de 5, aquí entra la corriente, entonces aquí sería más, menos. Para esta resistencia de 3, aquí sería más, menos también. Entonces, aquí voy a iniciar un recorrido en este sentido de análisis y vamos a tener que, si inicio en este punto, tengo que serían 5 veces I menos 30 volts menos 20 volts más 30 veces I más 2 veces I menos 10 y esto igual con 0, ¿sí? Porque todos los elementos están involucrados en esa malla. Entonces aquí serían 5 veces I, 5 más 3, 8, más 2, 10. Entonces serían 10I. Esto es igual entonces a 10I. 10I igual a menos 30 menos 20, menos 50, menos 10, menos 60. Y si lo paso del otro lado serían 60. Entonces aquí la corriente va a ser igual a 60 sobre 10. Estos son 6 amperes. Entonces eso es lo que vale la corriente que está circulando en la malla que tengo con las fuentes de voltaje.
Entonces con esto ya puedo determinar el voltaje VAB y serían 6 por 2 menos 10. Entonces VAB sería igual a 12 menos 10 y esto nos da un resultado de 2 volts. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2 volts. ¿Preguntas hasta aquí sobre cómo encontramos el voltaje de Thevenin? ¿Preguntas o dudas? No, maestra. Ok. No, mis. Entonces, sí, entonces en el segundo paso, lo que tenemos que hacer es encontrar a la resistencia de Thevenin. Entonces, este circuito que estamos resolviendo, ¿a qué caso pertenece? ¿Al caso 1, al caso 2, al caso 3? Es caso 1. Es caso 1. Y en el caso 1, ¿qué hago para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin? Apagamos las fuentes dependiendo si es de voltaje o de corriente. Entonces aquí tengo una de voltaje, la voy a sustituir ¿por qué? Cortocircuito. Con un cortocircuito, ok. Entonces esta es el lugar donde estaba mi fuente de voltaje. De este lado entonces tengo la resistencia de 2 ohms. Vamos a dibujar el circuito como estaba originalmente. Entonces aquí tengo, que aquí tenía yo a la resistencia de carga. Aquí están mis terminales AB. Y por acá entonces tengo a la resistencia que está en serie con la fuente de 10 volts. Entonces esa fuente de 10 volts también la sustituyo por un cortocircuito. De este lado tengo a la resistencia de 5 ohms. Y por acá tenía a la fuente de corriente. Esa fuente de corriente entonces la sustituyo por un circuito abierto. Esta resistencia vale 3 ohms. Esta resistencia vale 2 y 5. Entonces, quiero encontrar la resistencia de Thevenin con respecto a estos terminales, con respecto a los terminales AB. ¿Por dónde empiezo a reducir? ¿Qué primer reducción hago? Una serie ¿Quién con con? 3 y Ajá. 5. Ok. 3 y 5 van a estar entonces en serie. R serie. Sería entonces 3 más 5. Serían 8 ohms. Esto nos lleva entonces a que el circuito se modifica a tener la resistencia de 8, la resistencia de 2. Acá dibujo el circuito en otra posición. Entonces aquí tengo 8 ohms y aquí serían 2 ohms. Entonces aquí la resistencia de Thevenin, ahora ¿cómo la voy a calcular? ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? Paralelo. En paralelo. Entonces aquí tengo que mi resistencia de Thevenin serían 8 por 2 entre 8 más 2. Sería entonces 16 entre 10. Mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 1.6 ohms. Y de acuerdo al teorema, entonces, la resistencia de carga, ¿cuánto va a valer? 1.6. 1.6, lo mismo que la resistencia de Thevenin. Entonces serían 1.6 ohms, ¿sí? Ahora, para calcular la potencia máxima va a ser igual a el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Y voltaje de Thevenin nos dio de 2 volts. Entonces sería 2 al cuadrado sobre 4 veces resistencia de Thevenin, que es 1.6. Entonces aquí la potencia máxima nos va a dar de 4
entre 4 por 1.6, punto 625 watts. Punto 625 watts. O en miliwatts serían 625 miliwatts. Entonces, esa es la máxima potencia de transferencia en el circuito. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, maestra. Ok, permítanme un momento. Bien, entonces vamos a pasar con otro ejemplo. El enunciado del ejercicio pues es prácticamente el mismo. Se nos pide encontrar la potencia máxima transferida a la carga, es decir, este valor de potencia máxima, y también el valor de la resistencia de carga. Entonces, el circuito es el siguiente. En cuanto lo termine de dibujar, ustedes me dicen de qué caso es y qué metodología es la que vamos a seguir. Entonces, aquí tengo una resistencia. De este lado tengo una fuente. Una fuente dependiente o controlada. Acá tengo otra resistencia. Y una fuente independiente. Los terminales de referencia están colocados aquí. Es el terminal A y el terminal B. Esta es una fuente dependiente. ¿De qué tipo? De voltaje controlada por corriente. Exacto. Voltaje controlado por corriente. Esta resistencia vale 20 ohms. Esta de acá vale 40 ohms. Y esta es una fuente independiente de voltaje de 50 volts. Entonces, ese es el circuito. ¿En qué caso estoy para aplicar Thevenin? En el caso 2, Caso 2. Tengo fuentes dependientes, independientes y resistencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cuáles son primero los... voltaje, el de Thevenin, que es lo mismo a circuito abierto. Ok, entonces acá vamos con el voltaje de Thevenin a circuito abierto. Al circuito no lo voy a hacer absolutamente nada. Entonces, el voltaje que quiero encontrar se encuentra aquí. Es este, más, menos, VAB. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese voltaje? ¿Quién me va a definir ese voltaje? Bueno, me falta indicar aquí el parámetro de control de la fuente de voltaje. Acá es esta la corriente I1. ¿Qué corriente está atravesando esta resistencia de 40? La misma I1. La misma I1. Porque recuerden ustedes que en el circuito abierto la resistencia es
infinita. Entonces, esta corriente no tiene camino hacia el punto A, entonces va a seguir su trayectoria de esta forma. Tampoco va a tener camino en el punto B porque está abierto. Entonces, esta es toda la trayectoria de la corriente 1. Entonces, ¿quién me va a definir la diferencia de potencial? ¿Quién o quiénes? Si lo veo de este lado, si sigo una trayectoria, voy a tener a el voltaje en la resistencia de 40 y el voltaje en la fuente de 50 volts. Si sigo esa trayectoria, ese sería mi sentido de análisis. Recuerden que hemos mencionado que la trayectoria que yo utilice para calcular la diferencia de potencial es independiente del valor. Me puedo ir por cualquier camino y el valor del voltaje o de la diferencia de potencial va a ser exactamente el mismo. Entonces aquí tengo otra trayectoria. Tengo otra trayectoria pasando por la resistencia de 20 y por la fuente de voltaje dependiente. Entonces este sería mi sentido de análisis. Tengo dos trayectorias. ¿Por cuál trayectoria nos vamos? Vamos a irnos por las dos para que comprobemos que efectivamente es el mismo voltaje. Entonces aquí vamos con la trayectoria derecha. ¿A quién voy a involucrar en la trayectoria derecha? Al resistor de 40 en la fuente de 50. Correcto. Entonces parto del punto A, asigno un voltaje y voy a ver qué polaridades tienen los voltajes en las resistencias. De acuerdo al sentido de la corriente, por aquí está entrando la corriente I1, por acá sale. Para la resistencia de 20 también, por aquí entra y por acá sale. Entonces esa es la polaridad de los voltajes en las resistencias. Entonces, siendo el sentido de análisis, voy a tener que sería aquí sumar el voltaje de la resistencia de 40 ohms, que es 40 y 1. Y el voltaje en la fuente de 50, que sería más 50, y esto igual a el voltaje en el punto B. Entonces aquí la diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser igual a 40 veces I1 más 50. Pero necesito encontrar I1. Entonces, para I1, que es lo que hice hace rato, o para encontrar la corriente en el circuito anterior, ¿qué ley apliqué? Ley de voltajes a la malla completa. Aplico ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, si empiezo por este punto, el primer elemento que me encuentro es la fuente dependiente. Su voltaje sería menos 10 veces I1 más el voltaje de la resistencia de 20, que sería más 20 I1, más el voltaje en la resistencia de 40, que sería más 40 I1, más el voltaje de la fuente, que serían 50, y esto va igualado a 0. Entonces serían menos 10 más 20 más 40, bueno, que serían 40, más 20 serían 60, menos 10 serían 50. 50 veces I1 más 50. Bueno, ya de una vez pasamos el término independiente del otro lado. Entonces aquí serían menos 50. Entonces, I1 va a ser igual a menos 50 sobre 50. I1 vale entonces menos 1 ampere. Entonces, en el resultado de una corriente, el signo menos, ¿qué significado tiene?
¿Qué Que la puedo? sentido contrario. Que la corriente en realidad va en sentido contrario. Estamos entonces partiendo de ese sentido porque es el que se da en el enunciado del problema. Pero ya con este cálculo averiguamos que ese sentido es en realidad al revés. Bueno, ya con el valor de la corriente I1, entonces mi voltaje VAB va a ser igual a, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, a esa ecuación, vamos a tener que el voltaje VAB sería 40 por I1, que sería menos 1, más 50. Entonces serían menos 40 más 50. El voltaje va a ser el voltaje va a ser igual a 10 volts. Es entonces mi voltaje de Thevenin. Este es voltaje de Thevenin. Vamos a ver si efectivamente la diferencia de potencial me da lo mismo. Si nos vamos entonces ahora por la trayectoria izquierda. En la trayectoria izquierda, ¿qué elementos voy a involucrar? La fuente dependiente y el resistor de 20. Correcto. Entonces aquí vamos a tener, ¿qué sería? Parto del punto A y el primer elemento que encuentro es la resistencia de 20 y sería entonces menos, esa es la polaridad de su voltaje, 20 y 1, más la fuente de voltaje controlada que sería 10 veces I1, ese es el valor que tengo para la fuente controlada de voltaje. Y esto es igual a el voltaje en el punto B. Entonces la diferencia de potencial de el punto A y el punto B va a ser igual a menos 20 I1 más 10 veces I1. Entonces vamos a tener que el voltaje VAB va a ser igual a menos 10 veces I1. Sustituyendo el valor de I1 sería menos 10, menos 1 y estos son 10 volts. Entonces con esto queda comprobado que la diferencia de potencial me da lo mismo si lo hago por una trayectoria izquierda o por la trayectoria derecha. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo ahí mi voltaje de Thevenin. ¿Qué sigue para poder terminar de construir mi circuito equivalente de Thevenin? En el caso 2. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? ¿Mm? ¿Qué sigue? Encontrar la resistencia de Thevenin, ¿no? ¿Con qué parámetros voy a encontrar la resistencia de Thevenin? ¿Con qué datos? Con fuentes en cortocircuito. Hay que convertir a la fuente en cortocircuito. Más Y bien sobre esto, pues, ya no da. Más bien hay que aplicar un cortocircuito en el circuito. Entre los puntos A y B tengo que aplicar un cortocircuito para poder tener finalmente que la resistencia de Thevenin la calcule como voltaje en circuito abierto sobre corriente de cortocircuito. Entonces ahorita ya trabajamos para encontrar voltaje en circuito abierto. Entonces ahora me toca trabajar con el cálculo de la corriente de cortocircuito. Entonces aquí corriente de cortocircuito implica que al circuito le voy a aplicar precisamente un cortocircuito entre los terminales A, B. Y el cortocircuito en cuanto a valor de resistencia, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces con eso vamos a tener que mis terminales AB se encuentran por aquí. Acá tengo entonces la resistencia de 40. Y la fuente independiente de voltaje. Entonces aquí tengo un valor de 20 ohms. La fuente de voltaje dependiente, aquí tengo 40 ohms. Aquí tengo la fuente independiente de voltaje de 50 volts. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar el cortocircuito entre estos dos puntos.
para poder encontrar lo que es la corriente del cortocircuito. Entonces, como ya mencionó su compañero, la resistencia del cortocircuito va a ser de 0. Entonces aquí voy a rotular de manera diferente las corrientes porque la condición del circuito cambió. No es el mismo valor de corriente en los elementos en circuito abierto que en cortocircuito. Entonces ahora voy a rotular de la siguiente manera. Vamos a decir que esta corriente que está pasando por la malla izquierda se llama IB. Y la corriente que tengo por la rama derecha, esta corriente, la voy a llamar IA. Entonces, el parámetro de control para mi fuente de voltaje controlado por voltaje va a ser 10 veces IA, que es la corriente que pasa por la resistencia de 40. Entonces, con esto vamos a tener que, si observo acá en el nodo de la parte superior, en este nodo A, voy a tener que del lado izquierdo tengo una rama por donde viene circulando una corriente, por acá tengo otra rama hacia abajo y tengo otra rama hacia la derecha. Entonces, por la rama izquierda, ¿qué corriente viene circulando? ¿Qué corriente viene entrando al nodo? ¿Qué corriente es esta? IB. IB. En la rama hacia abajo, ¿qué corriente es? La de cortocircuito. Correcto, corriente de cortocircuito. Y de este lado, ¿qué corriente es? ¿Cómo la llamé? IA. IA. Entonces aquí se aplico ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces voy a tener la suma de corrientes que entran igual a la suma de corrientes que salen. La única que entra es la de IB y las que salen es la de cortocircuito y la corriente IA. Entonces aquí puedo ver que la corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente IB menos la corriente IA. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería entonces mi corriente de cortocircuito. Entonces tengo que trabajar para averiguar ambas corrientes. Entonces, vamos a decir que aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a malla A. Y en la malla A voy a tener que las polaridades de los voltajes van a ser aquí más, menos, aquí más, menos. Entonces, en la malla A voy a tener que serían 40 veces IA más 50, y esto es igual con 0. Entonces, IA va a ser igual a menos 50 sobre 40, y esto nos da valor de 50 entre 40, menos 1.25 amperes. Es lo que vale IA. Vamos con la IB, sería ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí sería a malla B. Entonces, en malla B, ¿qué tenemos? Tenemos a la fuente de voltaje dependiente, que sería menos 10 veces IA, más 20 veces IB, y esto igual a 0. Entonces, de aquí sustituimos IA, que serían menos 10 por menos 1.25 más 20 veces IB igual a 0. Entonces aquí tengo que es 1.25 por 10, me da 12.5. Entonces aquí serían 12.5. Vamos a pasar el otro término del otro lado, serían igual a menos 20 IB. Y finalmente IB va a ser igual a
12.5 entre menos 20. Entonces, aquí vamos a tener un resultado de menos 0.625 amperes. Eso es lo que vale la corriente IB. Entonces, ya finalmente para la corriente de cortocircuito, la vamos a calcular con la ecuación que obtuvimos hace un rato, con ley de corrientes de Kirchhoff. Corriente de cortocircuito va a ser igual a IB, pero IB es menos 0.625, menos IA, pero IA es menos 1.25 amperes. Entonces, esta resta nos va a dar de 0.625 amperes. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.625 amperes. Y con esto entonces estamos en posibilidad de encontrar a la resistencia de Thevenin. Entonces, finalmente en el inciso C, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje VAB sobre la corriente de cortocircuito, y el voltaje VAB nos dio de 10 volts, la corriente que acabamos de calcular, 0.625, y entonces la resistencia de Thevenin nos va a dar de 10 entre 0.625, nos va a dar de 16 ohms. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Aquí tengo una resistencia de 16 ohms y la fuente de voltaje es de 10 volts. Entonces, aquí voy a agregar a la resistencia de carga, que teníamos al inicio, entre los puntos A y B. Entonces, esta resistencia de carga, ¿cuánto va a valer? 16 ohms. Oh, correcto. 16 ohms. Entonces, ya finalmente, la otra parte que nos interesa saber es qué potencia máxima se transmite a este circuito, y es el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, el voltaje es 10 al cuadrado, la resistencia es 4 veces por 16. Entonces, aquí serían 100 entre 24. No es cierto. Son 100 entre 4 por 16. Nos da de 1.5625 watts. Esa es entonces la potencia máxima transferida al circuito. ¿Preguntas? Yo, profesora, Sí. ¿cuál era el parámetro de control de la fuente en el primer circuito, en el circuito original? Ah, en el original. Ay, bueno, aquí ya tengo mucho rayón. A ver. El parámetro de control. El circuito original está rotulado así. Este es el circuito original. Entonces, el parámetro de control de la fuente de voltaje controlada es I1, que es la corriente en la resistencia de 40 ohms. Ese es el circuito original. Ah, ya. Lo que pasa es que yo había entendido que era el de 20 y por eso a la hora de obtener la corriente de cortocircuito, el parámetro de control hubiera sido IB, pero estaba Ajá. equivocado. Sí, porque omití poner ese circuito original y el lugar donde estaba el parámetro de control. Sí. ¿Alguna otra pregunta más?
Yo, ¿Sí? mis. Bueno, tengo duda en lo que diciendo la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia, bueno, la resistencia de externa. La resistencia de carga, sí, es lo que reza el enunciado del teorema de máxima transferencia de potencia, que la resistencia de carga debe ser igual a la de Thevenin para que pueda lograr la máxima transferencia de la potencia. Esa es una condición. Ah, ok. Gracias, Miss. Sí, de nada. ¿Más preguntas, más dudas? Bueno, entonces si no hay preguntas y dudas, vamos a iniciar entonces con el tema de la cuarta unidad. ¿Cuál es el tema de la cuarta unidad? ¿Cuál es el tema de la cuarta unidad? ¿Están viendo mi pantalla? No, parece que no se ve. ¿No se ve? Bueno, lo que estoy tratando de hacer es encontrar el programa de la materia. ¿O alguien recuerda cuál es el tema de la cuarta unidad? La cuarta me parece que es elementos amenazadores de energía y análisis de circuitos de primer orden. Elementos almacenadores de energía, correcto. Entonces, si hablamos de elementos almacenadores de energía, ¿de cuáles elementos estoy hablando? Capacitores. ¿Y qué más? Baterías o inductores.